usted vuelva a reflexionar en lo mismo. Y medite con bastante seriedad. ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted desde que el Señor lo llamó hasta el día de hoy? ¿Y cuántas predicaciones ha escuchado usted sobre la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted cuando se le enseña y se le predica de que Cristo viene pronto? Creo que bastantes. Creo que usted ha oído alguna predicación sobre eso. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo está viviendo usted a la luz de estas dos preguntas que le acabo de hacer? Hasta él dijo sí. ¿Se lo imagina? ¿Cómo está usted viviendo a la luz de lo que le acabo de preguntar? ¿Cómo está usted viviendo? ¿Cómo se está usted comportando? ¿Cree usted? Esto que le estoy diciendo es para que usted medite. Yo no estoy haciendo preguntas al aire como por pasar el tiempo, que de hecho no tengo. ¿Cree usted que está viviendo de una manera tal que el Señor pueda decir que usted es obediente a su palabra y que está haciendo su voluntad? ¿Cree usted que el Señor ve que de verdad usted está esperando su venida y que usted se está preparando para cuando tenga que partir a su presencia? ¿Usted es consciente de que un día va a morir? O sea, ¿en verdad usted es consciente de que se tiene que morir un día? Y dígame, ¿usted cuándo va a morir? ¿Usted sabe cuál es el día de su muerte? ¿Y entonces por qué vive tan tranquilo? Y despreocupado de las cosas del Señor. ¿Qué pasa si el Señor viniera esta noche? O si usted muriera hoy. ¿Qué pasaría? Ahora, si usted me dice, pastor, sí, yo estoy consciente de todo eso y vivo de esa manera. Bueno, pregunta, entonces, ¿por qué nos alejamos a veces del Señor? Nos distanciamos de sus cosas. ¿Sabe? Cualquier instante podría ser que cualquiera de nosotros pudiera morir. Mire las noticias. ¿Cuánta gente está muriendo a diario a causa del invierno? ¿Cuánta gente muere a diario por una enfermedad? ¿Cuánta gente muere a diario? Dicen las encuestas que cada minuto que pasa mueren 36 personas en el mundo. Cada minuto. Por cada minuto que pasa mueren 36 personas. Comenzamos a las 7 de la noche. ¿Cuántas han muerto hasta esta hora desde las 7 de la noche? Solo desde las 7. Y de esas personas que han muerto desde las 7 hasta esta hora, ¿cuántos se irían a una eternidad sin Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas se levantaron hoy y le dijeron a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos, ve, nos vemos a tal hora, ve, te recojo a tal, ve, nos vemos en tal lugar, y nunca llegaron porque murieron? ¿Cuántas? Usted y yo, por pura gracia de Dios, estamos vivos hoy. Ajá, ¿hasta cuándo? Ahora, el problema no es morirse, todos nos vamos a morir. ¿Cómo vas a estar el día que mueras? Cuando te sorprenda la muerte o Cristo venga por la iglesia, ¿estarás preparado para ir a su presencia por la eternidad? ¿Acaso? ¿Cómo vas a estar en ese momento en que Cristo venga por la iglesia o que mueras?
Estás en discusiones con tu esposo, con tu esposa, divagando, queriendo hacer, queriendo no hacer, problemas con tus hijos, viviendo una vida superficial, no comprometido con el Señor, congregándote cuando quieres, haciendo lo que quieres, viviendo como quieres, y entonces viene el Señor. ¿Eso es estar preparado para partir con Él? El Señor quiere que todos nosotros, que toda la iglesia, crea que Cristo viene pronto. El Señor quiere que usted y yo seamos conscientes que nos tenemos que preparar para cuando Cristo venga. Que debemos estar preparados, haciendo su voluntad, viviendo una vida de obediencia sin ser perfecta. No podemos estar esperando al Señor si estamos dormidos cuando Él venga. Cuando Cristo vino la primera vez, vino a su pueblo y su pueblo supo que Él vino, y cuando vino muchos ni se enteraron. Vino, estuvo, vivió, predicó, murió, resucitó, se fue, y muchos, como decimos en Medellín, quedaron sanos. O sea, tranquilos, ni se dieron por enterados. Y puede ser que a muchos les pase que en la segunda venida del Señor los coja, pero también desprevenidos. Y necesitamos estar despiertos. Y el Señor en su palabra nos trae una advertencia para que estemos despiertos. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos del 1 al 9, perdón. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Y nos ama de una manera impresionante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 9, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, a quien damos gloria en este lugar, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Y dice la palabra de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, por el gozo que traes a nuestras vidas, por el privilegio de podernos congregar una vez más y de poder seguir escuchando tu voz para seguir adelante, seguir avanzando y vivir para la gloria de tu nombre y prepararnos para esperar tu grandiosa venida o nuestra partida si nos llamaras el día de la muerte. Ayúdanos pues hoy
a escuchar con atención tu palabra, a estar atentos a tu voz, no a la del pastor. Que seas tú, Señor y Dios, obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, trayendo libertad para que nuestra mente esté consciente de lo que escucha y que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer a tu voz y a tu llamado. Despiértanos, alértanos y no permitas que tomemos este mensaje como un mensaje fatalista, sino como un mensaje de bendición y de edificación para nuestras almas. Es lo que te pedimos hoy, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y el mensaje que queremos tocar en esta noche lleva por título: Cristo viene. ¿Le estás esperando? Cristo viene. ¿Le estás esperando? Aquí nosotros estamos en el capítulo final de esta segunda carta del apóstol Pedro. Y en resumen, el apóstol Pedro, previo a su muerte, ya a punto de Pedro partir, él está de una manera muy particular interesado en las iglesias. Él está interesado en los hermanos, no en sí mismo. El apóstol no está pensando en tomarse unas vacaciones, tampoco está preocupado de que le den el pago por todo lo que ha hecho para con las iglesias. Tampoco está esperando fama y reconocimiento, ni que le hagan una estatua en su honor. La preocupación del apóstol Pedro aquí es plasmar en esta carta los temas que están todos relacionados entre sí y que podríamos resumirlos de la siguiente forma. Él les está diciendo algo como esto: que antes de enfrentar cualquier circunstancia debemos mirar, conocer, creer y afianzarnos en las promesas de Dios, las cuales han sido dadas solo porque Él es bueno y solamente por su misericordia y por la gracia las ha entregado a nosotros, sus amados. Eso es lo que Él quiere plasmar aquí, para nosotros. Esas palabras están en las Sagradas Escrituras. Ahí están. En donde además encontramos todo lo necesario para que usted y yo crezcamos en gracia. ¿Cómo? Poniendo toda diligencia en esto. Y como nosotros vemos en los capítulos anteriores, vemos que los días son oscuros, tiempos donde los falsos maestros están atacando con fuerza a la iglesia, usando la sensualidad y las mismas mentiras del diablo para irse en contra de la iglesia. Y entonces Pedro viene y nos advierte a tener temor de Dios. Pero no solo eso, sino que nos da la esperanza al saber que estos falsos maestros y diabólicos hombres tendrán su parte juntamente con aquellos que siguen sus disoluciones en el perfecto juicio del Señor. Todos los malos, todos los pecadores, todos los que traen disolución, todos los falsos maestros, los falsos profetas, tendrán un día su parte en el perfecto juicio que el Señor traerá sobre los pecadores. Ellos estarán allí. Juicio que no se tarda. Pues escuche, al igual que los ángeles que cayeron y que los hombres en los días de Noé y que los malvados que habitaron en Sodoma y en Gomorra, estos también serán condenados igual que ellos. Pero entonces no solo habla del juicio, sino que en esperanza se nos enseña que así como a sus ángeles escogidos, a Noé y a Lot, el Señor también guardará a los suyos en perfecta paz, o sea, a nosotros, la iglesia. Nos guarda y nos protege por ser su iglesia. Y ahora el apóstol Pedro entonces vuelve de manera más directa a hablar a los hermanos, a animarles y a exhortarles, y a nosotros también, de manera directa. Y lo primero que el apóstol Pedro quiere es despertar a los hermanos. Él no quiere que ellos sigan durmiendo. Y en esa condición Él les recuerda y nos dice a nosotros
que tampoco quiere que nosotros estemos durmiendo en nuestra vida espiritual. Y también, como les recordó a ellos, nos recuerda a nosotros, primero, que la palabra del Señor es nuestra única seguridad aplicada por el Espíritu Santo, que nos revela todo lo necesario para la vida y la consagración a Él. Y en segundo lugar, la hermosa, esperanzadora, extraordinaria y gloriosa doctrina de la segunda venida de Cristo. Es lo que Él está hablando aquí. Pero lo primero que Él quiere es que nosotros entendamos, hay que despertar. Es lo que el apóstol Pedro quiere. Que la iglesia despierte, que la iglesia deje el adormecimiento, que la iglesia deje de estar divagando en ese trance que parecieran como hipnotizados. Voy a la iglesia, canto canciones, me siento en la silla, me levanto, oro, leo el texto de la escritura, vuelvo y me siento, escucho el mensaje y salgo. Son como así, como muertos vivientes. Así hay muchos en la iglesia y el apóstol Pedro dice, necesitan despertar, iglesia. Despierta. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es un compromiso real con tu Dios. La vida cristiana es mirar la obra de la cruz, el amor que Él ha tenido, el amor que ha derramado, la gracia que trajo a librarte del pecado, de la esclavitud del mismo y a comprarte para Él, para verte en la eternidad. Despierta a esa realidad, dice el apóstol Pedro. Y él dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El apóstol Pedro se dirige aquí como un pastor que tiene unas ovejas a las que ama, que está interesado en ellas, a las cuales Él les ha puesto todo su amor y cariño y les quiere llamar la atención porque están durmiendo. Pastor, entonces no dormimos. Claro, físicamente hay que dormir. Él les llama amados. Amados. Y vemos en primer lugar la importancia del amor. Pero del amor no permisivo, no como muchos padres hoy, que aman tanto a sus hijos que les alcahuetean a que hagan de todo y los convierten en hijos malcriados. Dios no es aquel que malcría a sus hijos. Dios es aquel que ama, pero que su amor no es permisivo, y el apóstol Pedro sabe eso. Él tiene un amor que es paciente. Él sabe que los hermanos están cansados, atribulados y sufriendo terriblemente a causa de las persecuciones físicas, de las persecuciones espirituales, de cómo el diablo y sus ángeles vienen a diario buscando desviarnos, trayendo tentaciones, trayendo infinidad de cosas del mundo, situaciones, circunstancias, para que nosotros nos aflijamos. Y aún así, Él dice que el cristiano debe ser despertado con urgencia e importancia. ¿Hay lugar para la compasión? Sí, pero eso no excluye la exhortación. Debemos exhortar con toda paciencia y doctrina, pero con doctrina hay que exhortar. Para Él, a quienes está dirigiendo no son un montón de impíos, no, porque los impíos están muertos en sus delitos y pecados, pero Él está hablándole a la iglesia, a una iglesia que está durmiendo, y hoy el Señor está hablándole a la iglesia, porque la iglesia de hoy hay muchos que están durmiendo, hay muchos adormecidos, hay muchos viviendo una vida tranquila y monótona, una vida no espiritual, sana. Muchas veces el cristiano vive tristemente en una peligrosa realidad, donde está siendo moldeado conforme a este mundo. Y aunque alegue tener buenas intenciones, peca permitiéndose ciertas licencias que lo adormecen, haciendo su espiritualidad decadente, disminuye, no da fruto, se frustran,
Y así poco a poco comienzan a recorrer el peligroso camino de los apóstatas, o sea, de los que empiezan a rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Y entonces el apóstol Pedro ve necesario despertar a los cristianos. Ve necesario que se nos llame la atención. Y este es un llamado no con juicio, este es un llamado no por hacer un daño, esta es una exhortación, es un llamado con amor, pero a veces no nos gusta que nos exhorten. Estamos haciendo lo malo delante del Señor, buscamos las excusas, es que no hice, es que, y cuando se nos dice a través de la Escritura lo que estamos haciendo mal, a veces nos enojamos, no nos gusta. Pero Él está diciendo que necesitamos ser despertados por lo que viene. Despierto en ustedes su limpio entendimiento, dice el apóstol Pedro. Pero escuche, antes de continuar, de avanzar, de caminar en el Señor, debemos despertar. Escuche, el cristiano, como cualquier ser humano, necesita descansar físicamente, necesitamos dormir. Todos hacemos actividades, nos cansamos, trabajamos, en fin. Las esposas en sus hogares, que muchos dicen, es que mi esposa no trabaja, cambia con ella. Ajá. Todos nos cansamos por las diversas actividades y es verdad, nuestro cuerpo físico necesita descansar. Pero jamás debemos pensar así de nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual no existen vacaciones. No hay vacaciones espirituales, mis hermanos. Eso es imposible. No hay un tiempo para desconectarte un ratico de las cosas del Señor. No se puede. ¿Sabe? Hacer eso es un suicidio. Solo imagínese que pudiera pasar que el Dios de la gloria, el que gobierna toda la creación, decidiera decir, voy a descansar 2 minutos. Y se desprendiera de toda la creación por 2 minutos. Sería un caos. Nosotros no nos podemos dar la tarea de tener vacaciones espirituales. Eso sería un suicidio, eso sería un daño que tiene consecuencias terribles para nuestra salud espiritual, para nuestra familia y para la iglesia. Hay gente que a veces se desconecta. Pastor, yo me voy a ir de vacaciones, voy a ir a la costa, me voy a ir una semana. Ok. Y se van de vacaciones y en sus vacaciones se les olvida en toda esa semana orar. No van a la escritura. No meditan en la palabra, no hacen devocional con su familia, se van a pasear. O sea, se desconecta, nos vamos de vacaciones y sacan vacaciones físicas y espirituales, se olvidan del Señor. No, hermanos, el cristiano no se puede dar a la tarea de tener vacaciones espirituales. Es terrible, es atentar contra su propia vida espiritual. Solo recuerde a David, en tiempo de guerra, en tiempo de batalla, caminando por la terraza. ¿Y cómo estaba caminando por la terraza? Él estaba mirando a ver qué veía. Él no estaba caminando por la terraza buscando broncearse. Él estaba caminando por la terraza buscando no sabía qué, pero estaba mirando. Y cuando estaba mirando, miró. Vio, encontró y pecó. ¿Por qué? Porque se descuidó. Porque en el momento de estar en la batalla estaba ocioso. ¿Y cuántas veces le puede pasar a usted y a mí? Que nos ponemos... Yo le hago una pregunta. ¿El cristiano está en guerra cuánto tiempo? 24 horas al día. Estamos en guerra. La guerra está permanente y en una guerra no hay tregua. El enemigo ve que usted se duerme y ataca. No podemos tener vacaciones espirituales. David, por su descuido y por sus vacaciones espirituales, terminó en adulterio y matando a un hombre inocente y despidiendo a su bebé recién nacido y también con consecuencias para su familia y el pueblo.
Un pequeño sueñito espiritual le costó adulterio, la muerte de un hombre inocente y de un bebé, y consecuencias que vinieron sobre sus hijos y sobre la nación de Israel. Asimismo, tu descuido y tu descanso y tu descuido espiritual o tus vacaciones espirituales pueden traer consecuencias a tu propia vida, a tu familia, a tu trabajo y aún a la misma iglesia. Hay que estar despiertos. Entonces el apóstol Pedro ve que estos hermanos estaban dormidos porque sus mentes estaban puestas en las ilusiones y sueños de la vida terrenal, como pasa hoy. Hoy en día hay muchos pastores y muchos predicadores que están conduciendo a la gente a mirar el aquí y el ahora, a conseguir aquí, a conseguir dinero, a conseguir un montón de cosas, cuando el Señor mismo dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitamos Él lo añade. ¿Es malo tener dinero? ¿Es malo tener posesiones? No, no es malo. Lo que es malo es todo eso sin que Dios sea el centro de atracción. Hay muchos que les fascina tener el oído puesto a aquellos falsos maestros, falsos profetas, a aquellos predicadores de tantas mentiras y engaños que hay hoy. Felices escuchándolos. Felices. Entonces ellos estaban dormidos, y así hay muchos que están dormidos hoy. Y dormido es sinónimo de estar como embriagados, intoxicados, sin dominio propio, sin lucidez, como un borracho. ¿Usted ha visto? El borracho. Eso empieza. No ve bien, no oye bien, no camina bien. ¿Usted lo ha visto? Y llegan a la casa y son apuntando a ver si la llave entra en la chapa. Él está diciendo, no pueden estar así. Dígame una cosa. Cuando usted está dormido, ¿de qué se da cuenta? Hay gente que se acuesta a dormir. Hermano, ¿cómo te pareció ese aguacero de anoche? ¿Cuál? No se dan cuenta de nada. Y escuche, una persona dormida no puede pelear contra la tentación, es fácilmente vencido. Y recuerde que no le estoy hablando de dormir físicamente. El dormirnos nos hace olvidarnos de la terrible realidad en la que estamos. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempo de batalla, estamos en guerra. El cristiano debe entender eso. Estamos en tiempos malos. Por tanto, debemos ser constantemente despertados. Constantemente. Ya Pedro había despertado y exhortado así a estos hermanos en su primera carta, en el capítulo 1 ya. En el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estén atentos a esto, no duerman, dice el apóstol. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No te puedes dar a la tarea de dormirte en tu vida espiritual. Debemos tener dominio propio. Lo que el apóstol Pedro desea aquí es despertar en su sincero entendimiento, que despierten en el entendimiento. Que ellos estén sobrios, que ellos atiendan, que ellos conscientemente sepan qué es lo que están viviendo, cuál es el mundo en el que están y cuál es la situación en la que se encuentran. Despertar significa ponernos alerta y en guardia. Yo me acuerdo de mi época sin Cristo, que no era nada bueno, y tenía por ahí mis cosas mal hechas y tenía enemigos. ¿Y usted cree que cuando yo salía a la calle salía, cómo salía? No, señor. Es más, tristemente, en todos estos barrios hubo una época. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, a todo esto por aquí,
tenía tan mala fama que los taxis no venían, ni el ejército ni la policía. Y a todo esto por aquí le decían que es el barrio donde nacen muchos y se crían pocos. Y cada vez que uno salía, yo tenía que salir y salía era así. Pendiente, ojo, mirando las terrazas, mirando que no fuera a salir una bala, así, escuche, estamos en tiempos peligrosos, difíciles. La iglesia de Jesucristo, tenemos que entender, estamos en medio de una guerra, hay una lucha, hay una batalla espiritual, Satanás y sus ángeles buscando tentar nuestra carne para derribarnos y él poderse alimentar y estar contento. Hay que estar alertas, despiertos, en guardia. Esto significa estar atentos pero no ansiosos, ni tensos. Ay, qué susto, yo no voy a salir a la calle. Ay, no, el pastor dijo que estamos en guerra. Y abren la puerta. No, qué susto salir a la calle. No, no, no. Esto no es estar tensos. Esto es estar confiados en el Señor, pero estar despiertos y atentos a que hay un enemigo, a que hay una lucha y que usted y yo necesitamos estar preparados para cuando el enemigo ataque. Y usted y yo, ¿cómo nos preparamos? No con la Biblia en la mano, ni como desodorante. No. Con la Biblia grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando el enemigo venga a tentar nuestra carne, con una convicción de que la palabra es verdad, hagamos como Cristo, escrito está. Y entonces dice el Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él se tiene que ir. Esto no significa estar ansiosos ni tensos, sino que es un llamado a velar, a vigilar, a orar, a comprender los tiempos en los que estamos con lucidez, pero a la vez clamar al Señor, doblar rodilla y suplicar y decir, Señor, ayúdame porque yo sé que no puedo solo, en mis fuerzas no puedo, suplicar por su guía, por su cuidado y descansar en Él. Es lo que Él está diciendo, hermano. Mientras vigilamos, el Señor nos ayuda. Usted y yo debemos vigilar los tiempos en que estamos con los lentes de la palabra de Dios, con lo que la Biblia nos dice. Y así vamos a poder discernir la verdad de la mentira. La verdad de la mentira. Así. Esto es estar despiertos. Tener una relación viva con Él en su palabra y en oración. En Mateo capítulo 24 y versículo 42 dice, por tanto velad porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. ¿Se da cuenta? Escuche bien, no saben cuándo su Señor va a venir. Así que estén despiertos, estén atentos, estén vigilantes, porque Él viene en cualquier momento. Hay un escrito de un pastor que nos puede ayudar para que nos analicemos, para ver si estamos dormidos o despiertos. Yo escuché esto y yo dije, Señor, yo necesito esto, y la iglesia también. Escuchen lo que este pastor escribió. Dice así: Satanás convocó a una convención mundial. En el discurso de apertura a sus espíritus malignos, Satanás dijo: no podemos impedir a los verdaderos cristianos ir a sus iglesias. No podemos impedir que lean sus Biblias y que sepan la verdad. Ni siquiera podemos impedir que tengan sus principios conservadores, o sea, que sean moralistas. Pero podemos hacer algo más. Les podemos impedir que tengan una experiencia íntima y duradera con Cristo. Así que déjenlos ir a sus iglesias, que tengan sus vidas y que tengan sus vidas moralistas, pero róbenles el tiempo para que así no tengan tiempo de tener comunión con Cristo. Esto es lo que harán, les dice a sus demonios. Distráiganlos de aferrarse a Jesucristo y de mantener una relación vital con Él durante su día. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntaron ellos.
manteniéndolos ocupados en las cosas no esenciales de la vida. Por ejemplo, con innumerables esquemas para entretener sus mentes, tendiéndolos a gastar y a seguir endeudados, pidiendo prestado. Convenzan a las esposas jóvenes de que deben trabajar, convenzan a los esposos de que deben trabajar 10 o 12 horas diarias, convenzan a los que así deben mantener, entre comillas, un matrimonio unido para poder mantener su estándar de vida. Y a medida que sus hogares se van fragmentando poco a poco, ya no tendrán escapatoria de las presiones laborales. Sobreestimulen sus mentes, que tengan todo tipo de aparatos electrónicos, celulares, tablets, computadores, en fin, para que en sus mentes estén constantemente recibiendo otros estímulos y no tengan tiempo de pensar en Cristo, ya sea el auto, la casa, el restaurante, en tiendas. Esto romperá su unión con Cristo. Golpeen sus mentes con noticias, con el clima, y que el correo electrónico esté lleno de inmundicias para hacerles caer. Incluso en sus vacaciones llévenles a ser excesivos, para que regresen de ese tiempo cansados, inquietos y no preparados. Que vayan a parques de diversiones, que vayan a eventos deportivos, a conciertos, a cines, que vean muchas películas o series en televisión, que asistan a centros comerciales, y cuando se reúnan a tener comunión espiritual, no dejen que hablen nada profundo o de las áreas donde batallan. Desanímenlos de andar en la presencia del Señor al estar juntos. Que tengan miedo de abrir sus corazones, que se llenen de conversaciones ociosas, frías, frívolas y sobre todo de chisme, para que se vayan luego a sus hogares con conciencias perturbadas y emociones inesperadas. Déjenlos prepararse en ganar almas, déjenlos en eso y llenen sus vidas de tantas actividades piadosas, entre comillas, que pronto no tendrán tiempo para buscar fuerzas en Cristo. Estarán así trabajando en sus propias fuerzas, sacrificando sus propias familias, a su salud, por el bien, entre comillas, por el bien de la iglesia. Así salieron los demonios llenos de convicción, causando que los cristianos en todas partes estuvieran ocupados en la vida, pero ojo, alejados del Señor, que es la vida. Esa es la obra de Satanás: entretener, distraer y ocuparnos de tal manera que no haya tiempo para una verdadera relación con Dios. Esto es estar dormidos, hermanos. Esto es estar dormidos. Podemos hacer un montón de cosas, podemos tener un montón de actividades y disfrutar de cosas lícitas de la vida, pero si no tenemos, amados hermanos, una verdadera relación viva con el Señor de la vida, en su palabra y en oración, estamos dormidos. Si no eres una persona que oras, si no eres una persona que vas a la Escritura, si no eres una persona que medita en la palabra, si no eres una persona que te esfuerzas en obedecerla, si no eres una persona que te congregas periódicamente, si no eres una persona que buscas agradar a Cristo, estás dormido espiritualmente y necesitamos despertar. La pregunta es: ¿han sido exitosos los demonios en este plan de Satanás? Bueno, esa pregunta se la tiene que responder usted con toda seriedad delante del Señor. Usted debe cultivar una relación viva con Cristo por medio de su palabra y la oración. ¿Lo está haciendo? Ahora, ¿para qué nosotros necesitamos despertar? Bueno, el propósito de Pedro en su carta es este, escuche. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro es claro en su propósito, recordándonos la importancia de la palabra de Dios.
Es importante. Ahora, nuestra carne no quiere oír la palabra de Dios. Nuestra carne no quiere oír una y otra vez lo mismo respecto a la doctrina cristiana. No, es que a toda hora lo mismo, a toda hora Cristo, a toda hora orar, a toda hora le estudia la Biblia, a toda hora congréguese. Sí, porque por medio de la oración, por medio de la escritura y por medio de congregarte, tienes una vida cristiana efectiva, tienes una vida espiritual sana, tienes un conocimiento de Cristo y puedes enfrentar al enemigo de tu alma para que no te mande al infierno. ¿Sabe qué quiere nuestra carne? Novedades, misterios, todo lo que no le agrada a Dios. Muchas veces creemos haber llegado a un nivel donde usted y yo no tenemos la necesidad de escuchar ya ciertas cosas. Ah, yo ya me sé ese texto. Ah, el pastor ya predicó, ya me lo sé. Ya se lo sabe. ¿Y cómo está viviendo a la luz de lo que sabe? ¿Cómo vives a la luz de lo que sabes? Tontamente muchos creen que necesitan algo nuevo. No, usted y yo solo necesitamos la Biblia. Y la Biblia no es nada nuevo, pero todo es nuevo. Y hace cosas nuevas. Y hace hombres y mujeres nuevos. Hay gente que quiere encontrar en las Escrituras un conocimiento más amplio, algo que sea más misterioso. ¿No ve que hay mucha gente que predica de la Biblia? La Biblia tiene textos que se llaman teológicamente textos oscuros, que son muy complicados de interpretar. De hecho, hay muchos pasajes en la Escritura y alguien decía alguna vez, nosotros debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Si la Biblia no te da una explicación, déjalo ahí. Pero hay personas que quieren ser muy espiritualoides y profundizan en algo que literalmente no dice la Biblia y se lo enseñan a la iglesia, y la iglesia, por falta de conocimiento de la Escritura, verdad, yo no sabía, yo tampoco, porque ahí no dice. Hay gente así. Escucha, el cristiano no está llamado a innovar, sino a perseverar en la palabra. Punto. Este pecado de innovar es terrible, hermano. Eso es terrible. Escuche, si bien una iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles con sinceridad en el evangelio, es una iglesia viva, pero si no, es una iglesia muerta. Muerta. Y entonces la iglesia muerta persevera en fábulas, en mitos, en doctrinas de demonios y no tiene centralidad en el evangelio de Jesucristo. Tristemente. Ese pensamiento de innovación y de estar escuchando fábulas y cosas nuevas y revelaciones nuevas tiene que ser sacado fuera de la iglesia. Es así que comienza así es que se comienza a reavivar, a revitalizar la fe en el cristiano. Es así. No podemos abrir las puertas a doctrinas cerradas, a estar escuchando a hombres falsos, a engañadores, hombres que se enseñorean de la iglesia y que destruyen a muchos. No podemos hacer eso. Nosotros debemos someternos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, siempre debe estar fresca en nuestros corazones. No por un mero conocimiento intelectual. No. Ay, cómo sabe de Biblia. Ay, es que se sabe todos los textos. Ay, uno le habla de algo y ahí mismo lo recita. Ay, uno le dice una cosa y sí, está allí, está allá. Toda la Biblia se la conoce de pe a pa. ¿Y cómo vive? Como el diablo. Como el diablo, allá mismo va a ir a parar donde el diablo va a terminar. No es un conocimiento intelectual, sino que el cristiano, a través de la Biblia, debe ir a un conocimiento tal del Señor que lo conduzca a que lo ame. Conduzca al cristiano a que ame al Señor y viva para glorificar su nombre. Escuche, un cristiano sin relación con Dios a través de la Biblia es como un pianista sin dedos. Es como un alpinista sin piernas. O mayor aún, como un cantante sin voz. Como un músico sin oídos. Como un pintor sin ojos.
Eso es un cristiano sin Biblia. Ahora, más aún, todo este tipo de personas, sin eso, sin piernas, sin ojos, sin dedos, sin oídos, puede seguir viviendo. Un cristiano sin Biblia muere espiritualmente y termina en condenación. El cristiano sin la palabra de Dios, sin el conocimiento de Cristo, se desvanece. Es como una planta sin agua, sin nutrientes, sin luz del sol. Va languideciendo lentamente hasta que al fin se muere, hermano. Dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y entonces Él hace su obra a través de la palabra de Dios. Así es. Así también el Señor Jesucristo nos alimenta y sacia nuestra sed por medio de su palabra, hermano. Cuán dulce deben ser a nuestro paladar más que la miel, la palabra del Señor. Debe ser un deleite para nosotros. La palabra de Dios debe ser más que millares de piezas de oro en nuestras vidas, hermano. La palabra de Dios debe ser nuestro gozo, nuestra alegría. Debe ser un gozo constante en nuestro corazón. Debe ser algo más valioso que todas las joyas preciosas que puedan comprarse en esta tierra. La palabra de Dios tiene que ser más valiosa que cualquier cosa en nuestro universo. ¿Sabes por qué? Porque es por medio de la palabra de Dios que lo conoces. Es por medio de la palabra de Dios que conoces sus promesas. Es por medio de la palabra de Dios que sabes y sabes cuánto Él te ama. Es por medio de la palabra de Dios que sabes quién es Él. Es por medio de la palabra de Dios que eres conducido a vivir en la eternidad con Él. Toda la Escritura es suficiente, inerrante, infalible y poderosa. El apóstol Pablo lo dijo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿a qué es lo que se refiere el apóstol Pedro específicamente aquí? Si nosotros vemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero el apóstol Pedro aquí trae consuelo y ánimo con gloriosa, sobrenatural, esperanzadora y victoriosa doctrina que él presenta. ¿Cuál doctrina? La segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que verdaderamente el apóstol Pedro nos quiere enseñar con la doctrina de la segunda venida de Cristo? En el próximo mensaje lo vemos. En el próximo mensaje veremos qué es lo que él quiere hablar verdaderamente a la iglesia acerca de la segunda venida de Cristo, que es tan necesaria para nuestro crecimiento. Medita en esto, medita en esto. ¿Qué tan importante es la palabra en tu vida? ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a ir a las Escrituras para conocer al Señor? No como el horóscopo cristiano, porque yo lo he dicho, hay muchos que están en la iglesia y hasta que no lea el salmito no puedo salir a la calle. Y siempre leen los mejores salmos, sin una interpretación obvia, claro está. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tanto estás yendo a la Escritura para conocer de manera personal a Dios? ¿Qué tanto estás yendo al Señor en oración? ¿Qué tanto estás buscando su rostro, su presencia? ¿Qué tanto te estás esforzando para vivir una vida que a Él le agrade? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto deleite encuentras en Dios, en su palabra y en la oración? Y medita en esto. ¿Estás despierto o estás dormido? Pastor, tengo sueño del cansancio. No, espiritualmente, ¿estás despierto o estás dormido? Evalúa tu vida cristiana, evalúa tu vida de fe, evalúa tu condición espiritual. Escucha lo que te voy a decir.
El apóstol Pedro está hablando de que Cristo viene. Y yo te aseguro que Cristo viene y viene pronto. Y Él va a venir, y es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. Si no ha venido por la iglesia y si aún vivimos, esto es lo que vamos a ver en el próximo mensaje. Lo serio y lo delicado que es no creer, no atender y no entender a la segunda venida de Cristo. Porque aquí estamos, pero el día que muramos, y si no estás verdaderamente preparado, si no eres un cristiano verdadero, si no estás caminando conforme a la voluntad de Dios, tú vas a terminar un día en condenación por toda la eternidad. Pastor, no, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Así que aliméntate del Señor, aliméntate de su palabra, búscale con ansia por medio de la oración y congrégate, que Él quiere que vengas y te reúnas con Él. Escuche, aquí nos reunimos martes y jueves para predicar la palabra de Dios, el viernes para tener tiempo de oración y el domingo para seguir predicando la palabra de Dios. No es el pastor quien te dice, oye, ven el martes. No es el pastor quien te dice, oye, ven el jueves. No es el pastor que te dice, oye, ven el viernes. No es el pastor quien te coloca la cita para que vengas el domingo. El Dios de la gloria, el Todopoderoso, ese que dio a su Hijo en la cruz del Calvario, ese que te ama, Él te está colocando una cita para que vengas a relacionarte con Él, para que vengas y juntamente con la iglesia le adores, para que vengas y te sientes ahí y con gozo y alegría recibas su palabra para que seas alimentado, fortalecido y que puedas seguir caminando para la gloria de su nombre, para tu beneficio. Te pone una cita, no para el de Él. Atiende la voz del Señor y vive para su gloria porque te ama. Porque te ama. Ahora, si tu vida espiritual está débil, si tu vida espiritual no está sana, entonces hoy es la noche para que le digas al Señor, Señor, necesito de tu presencia, necesito que me ayudes, Señor, estoy débil, Señor, estoy alejándome, Señor, estoy distraído, Señor, estoy dormido, despiértame, hoy es la hora, hoy es el momento, ruégale a Él y Él va a obrar en tu corazón. Oremos al Señor y que el Señor nos siga ayudando a despertar y a caminar viviendo para su gloria. Padre nuestro, Dios y Padre Santo, te glorificamos, te honramos y te damos gracias por tu palabra que aunque suena fuerte, es para nuestro beneficio y bendición. Te rogamos, Señor, danos sabiduría, discernimiento, ayúdanos, Dios mío, a entender todo lo que tú nos estás hablando, lo que has traído, lo que nos estás enseñando. Hoy, Señor, abre nuestros ojos y oídos espirituales. Despiértanos. No permitas que nos vayamos de vacaciones espirituales. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros y condúcenos a vivir cada día para la gloria de tu nombre. Despiértanos, condúcenos, Dios mío, a vivir solo para ti. Tú nos estás llamando a un despertar. Aviva el fuego de tu Espíritu y despierta a la iglesia y condúcenos a que cada día nos acerquemos más a ti, que te amemos con todo nuestro ser. Hoy, Señor, te rogamos que obres a través de tu palabra, trayendo vida a los que están muertos. Señor, avivando el fuego en los que están adormecidos. Padre Santo, y encendiendo más fuego en aquellos que estamos encendidos. Por amor y misericordia, sigue obrando en nuestras vidas conforme a tu propósito. Es lo que te pedimos hoy, Señor. Salimos de este lugar y te rogamos que nos lleves a nuestros hogares a seguir meditando, a seguir reflexionando y a ponernos a cuentas contigo, Señor, para que nos ayudes a seguir avanzando, a seguir creciendo y no a estar estancados y no a estar dormidos, a prepararnos para tu venida o para nuestra partida si nos llamaras. Esto es lo que te pedimos hoy, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos adelante de la mano del Señor.